Aquí estoy. ¿Cómo estás, la Guzmán? Pues mira, ¿corriendo? Sobreviviendo. ¿Sobreviviendo una semana más? Sí. Bueno. No sé si estoy trabajando duro durante el trabajo, pero mira, seguimos. Pues yo creo que un poquito de las dos, ¿no? Semana completada y pues la máquina chambeadora va a descansar el fin de semana para darle con todo. Sí. Pero cuéntenme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Ay, yo muy bien, muy emocionada. Me gusta mucho este tema por todo lo que he descubierto, ¿no? Había como mucho, ¿cómo se dice? Mucha desinformación de mi parte. Uh-huh. Y pues esto nos ayuda muchísimo. Hola, Laika, ¿cómo estás? ¡Qué hermosa! Muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí con nosotras. Qué bueno que se están uniendo. También ya viste, la Guzmán ya se unió. Ya está aquí Nadine, Monito. Sí, hola Nadine, hola a todos los que nos acompañan cada semana. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto. Fíjate que yo también estoy entusiasmada con el tema. Ajá. Un poquito por la intención que le estamos dando. Que no es solamente Pride, fiesta, Pride, despapalle, Pride, beso de tres, Pride, ¿sabes? Uh-huh. Sino desde esta parte de conciencia, desde esta parte de histórica, cultural, informativa y no solo de fiesta, que está bien. Sí, o sea, sí, vamos a echar fiesta, pero pero es que yo creo que hay muchas cosas de fiesta y de esto de, ay, sí, las ganitas, ¿no? O sea, pues como de, ¿cómo se podría decir? Sí, del orgullo LGBTQ+, ¿no? Pero realmente, pues, ¿de dónde surge esto? ¿Qué significa? Porque habemos muchas personas que tal vez tenemos un poquito de conocimiento, pero no del todo, ¿no? O sea, ¿qué significan las siglas? De dónde nacen, o sea, todo esto es información que vamos a traerles el día de hoy, que de verdad espero que les guste muchísimo. Entonces, ¿qué te parece, la Guzmán, si arrancamos? De lleno, vamos con todo. De lleno. Pues vamos a iniciar con la pregunta principal. A ver si es cierto, Guzmán, porque tú debes de ser también conocedora de este tema. Cuéntanos, ¿tú sabes qué significa? ¿Cómo? A ver, dale. ¿Tú sabes qué significa LGBTQ+? Sí, son las siglas de todas las minorías de la comunidad, ¿no? L, lesbianas, G, gays, LGB, bisexuales, LGBT, transexuales, LGBTQ, queer. Ajá. Y así nos podemos ir, ¿no? Ajá. Y más es de todas las vertientes que hay. Así es. Que en la actualidad le han dado mucho valor o ha sobresalido la palabra queer. ¿Por qué? Porque esta palabra engloba un poquito más todas las demás, ¿sabes? Exacto. O sea, puedo ser queer desde el momento que soy una lesbiana, cisgénero, no binaria, géneros fluidos, un gay cisgénero, un gay con un género diferente con el que nació. Entonces, la palabra queer como que engloba más estas variantes de cada una de estas minorías de la comunidad. Sí, y es que hay bastantes ya terminologías, ¿no? Por ejemplo, pues los que más conocemos son gays, lesbianas, o sea, todo eso, pero pues también existen los asexuales, ¿no? Pansexuales, lo que nos dijiste, los no binarios, los pansexuales, los intersexuales, los demisexuales, o sea, no, ya hay una variedad increíble en la actualidad. Y yo creo que esta diversidad nos enriquece muchísimo porque no se encasilla en solamente una opción,
¿no? Entonces eso a mí se me hace una maravilla. Tú, de todas estas definiciones, ¿tú en cuál, digamos, que te encasillarías? Te etiquetarías, perdón. Cisgénero, 100%. En algún momento pensé esta parte cool por ti. Ajá. Sí, te digo, pensé en la parte queer por lo que ya te comenté, pero no porque sí es un ir y venir y yo no he vivido eso. Ok. Y ojo, también es muy importante que podamos definirlo, o sea, el definirlo no es aislarlo ni encasillarlo, pero sí darle el valor al término, porque de pronto en esta necesidad de aceptación, de inclusión y demás, decimos, los bis van, vienen y les puede gustar hoy uno, no, a ver, tiene características específicas, no cerradas, obviamente no están escritas en piedra, pero sí son tendencias. Por eso es que se han generado tantas vertientes. Exactamente. Sí, mira lo que dice Laika. Justo Laika. Es necesario para tener una identidad y conocerse un poco más. Exactamente. Sí, por ejemplo, yo podría antes, pues también haber dicho que soy como 1000 colores, ¿no? Pero hoy yo me identifico como una persona demisexual, ¿no? Que es una persona demisexual, para los que no tienen el conocimiento del término, es una persona que únicamente puedes tener esta atracción sexual después de que se genera un vínculo con la persona. Un vínculo afectivo. Sí, es un vínculo afectivo, exactamente. Entonces, si no, pues realmente no puede como que tener ese deseo, esa... pues sí, básicamente esa deseo. Conexión, esa atracción. Exactamente, ¿no? Entonces yo me hubiera encasillado en cualquier otro, pero gracias a ya esta diversidad, pues te puedes dar cuenta y decir, es que yo soy ¿no? O sea, yo como que me considero más estando acá que en ¿no? Entonces es lo bonito de esta parte, ¿no? ¿Tú desde dónde crees, La Guzmán, que viene esta parte de tener diferentes gustos? Híjole, es una pregunta muy complicada, porque mira, yo desde que lo descubrí he escuchado comentarios varios y muy variado. Ok. ¿Sabes? Ajá. Desde esta parte de es que eres así porque no tuviste papá, es que eres así porque vienes de una familia disfuncional, es que eres así porque Diosito te castigó. A ver, no, soy así porque pues simplemente así nací, ¿no? E incluso en la actualidad se ha ido comprobando que si hay un gen que te da esa tendencia a tener una variación en cuanto a tu orientación. Uh-huh. Aún no dudo porque, pues, por ejemplo, esta parte de los demisexuales no precisamente es algo como genético. Entonces hay muchas variantes y aún no hay nada definido, ¿no? Pero yo creo que se va construyendo desde el vínculo, pues, general, mental, físico y emocional. Cuando tú encuentras esa conexión es cuando se da ese vínculo y pues no puedes ir en contra de lo que sientes al final del día. Y es muy difícil cuando empiezas a descubrirlo porque te sientes raro, te sientes fuera de lugar, sientes que estás haciendo algo malo, como si estuvieras robando una licorería o un banco. Uh-huh. Y luego lo que vas escuchando en la sociedad e incluso en la familia de, no, es que eso es del diablo, es que eso es pecado, es que esto es, ¿sabes? Y entonces uno va creciendo con inseguridades, con miedos. Sí, claro. Con prejuicios y con la propia no aceptación. Uh-huh. Y creo que es lo más difícil de pertenecer a la comunidad. Sí, justo. Dice Laika, lo confirmo, genéticamente existe un gen que te ayuda a regir
como tu tendencia, ¿ok? Esto tú lo estudiaste, Laika, porque creo que sí, ¿no? Tiene algo que ver con tu carrera, pero sí, o sea, sí hay un gen que actualmente se ha descubierto, el que, pues, particularmente las personas que tienden a tener gustos, pues, diferentes a la heterosexualidad, lo tienen, ¿no? Entonces, mira, sí, recién recibida, ¿verdad, Laika? Ay, muchas felicidades. Qué lindo, vi tus fotitos la vez pasada. Este es chismecito nada más, gente. Porque a Laika yo la conocí hace bastantes años y me acuerdo cuando ella me hablaba de su carrera y me decía, es que son todavía muchos años, y cuando todavía no sabía ya qué elegir y todo, entonces ha sido ver su crecimiento y es muy lindo y que ahorita ya se haya recibido y pues esté en este ramo tan lindo de, pues es prácticamente de la medicina. Y gracias a ti, Laika, por compartir y por estar hoy acá. Entonces sí tiene que haber mucho desde, pues genéticamente, desde la infancia, toda la parte cultural, pero también me puse a investigar desde dónde se habían registrado casos de pues la parte de homosexualidad o de gustos distintos a la heterosexualidad, pues en la historia, ¿no? Uy, es vasta la historia de eso. Vastísima, o sea, me encontré con un mundo de cosas muy bonitas, o sea, realmente no hay, no sé, o sea, es como muy bonito leer cómo eran las culturas, cómo lo veían, ¿no? El que no había este prejuicio, este juicio a que era algo malo o que era algo sucio, ¿no? E incluso hay culturas de años atrás en donde valoraban mucho a este tipo de personas. No vamos lejos, y es algo que yo siempre he amado, la cultura mushe. Es de nuestra cultura prehispánica, y son elementos de la sociedad, de las comunidades indígenas. Son personajes muy valorados, incluso los valoran mucho y les dan una importancia tal que acompañan tanto a la novia como al novio cuando ya hay un compromiso de matrimonio. Y es muy bonito, es muy, muy bonito. No, es hermoso. O sea, aquí al menos en Latinoamérica, antes habían 2 pueblos indígenas. Actualmente ya no están, pero había 2 pueblos indígenas que se llamaban el Navajo y Lakota, que tenían una cultura que le llamaban, o sea, a este tipo de personas que se fijaban más como en la parte emocional, en el vínculo emocional más que en el género. Les llamaban los 2 espíritus. Eran personas que se les llamaban los 2 espíritus y eran personas para ellos muy especiales, los cuales les permitían dar ceremonias. O sea, para ellos era como sabios. ¿Por qué? Porque podían ver, para ellos era como que veían más el alma, el corazón, la pureza de las personas, y por eso es que pues ellos los sentían que eran sabios, que sabían más, que conocían más del mundo y del universo, porque no solamente se basaba en algo específico, sino era como un todo. Entonces era muy hermoso ver, es muy hermoso ver cómo estas culturas pues hasta los honraban, ¿no? Se les daban un lugar en su cultura, en su pueblo, muchísimo más importante que cualquier otra persona hetero, por así decirlo, en ese momento, porque tampoco había ese juicio de ser hetero, bisexual, o sea, no, pero pues obviamente sí había una tendencia de quién se mezclaba con hombres con mujeres a quienes nada más a un solo sexo, ¿no? Aunque no había esta etiqueta como tal, ¿no? Y dice Nadine, eso es en Oaxaca. Me imagino que es respecto a los mushes, Nadine. Ajá, sí, se refiere a los mushes. Y fíjate, no solo en la raza humana hay como estas variantes, ¿no? También hay
miles de especies Sí. que tienen también el rol bisexual. Ujú. Entonces dices, bueno, pues si fuera tan pecado, no existiría esto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí entra ya un tema muy eclesiástico, no espiritual, eclesiástico. Exactamente. Bueno, aquí es en donde entonces nos preguntamos si en la antigüedad realmente no había este tipo de privación a la identidad sexual. Entonces, ¿a partir de cuándo surge? ¿No? O sea, ¿a partir de cuándo nos empezamos a hacer esa idea? A ver, dinos, la Guzmán. Surge con el cristianismo y con la colonización, con las nuevas sociedades. ¿Por qué? Porque pues obviamente con la creación de las religiones o la diversificación de las religiones y las nuevas sociedades, lo que se pretendía es que las herencias permanecieran y prevalecieran. Y obviamente las parejas homoparentales pues no iban a poder tener descendencia y no iban a poder heredar. Por eso es que se empezaron a crear los títulos, las religiones y a condenar este tipo de relaciones. Sí, exactamente, pero esto también fue a partir, o sea, esto tomó más fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea que realmente esto es como desde 1940 aproximadamente, o sea, llevamos aproximadamente un siglo en el que esto empezó a tomar realmente fuerza y en el que a partir de ese momento, para poder controlar a la masa, lo empezaron a ver como una patología, o sea, lo empezaron a patologizar, perdón la palabra, se me lengua la traba, pero o sea que lo empezaron a ver como si fuera un tipo de enfermedad, ¿no? El hecho de que te gustara, pues, alguien del mismo sexo, o que te sintieras, ¿cómo se dice? Que te sintieras como diferente, excluido y no quisieras hacerlo. ¿Para qué? Para poder estar o encajar en este estándar de, pues, tengo mi esposa o tengo mi esposo y entonces tengo mi familia y tengo mi descendencia y tengo a quien heredar y a quien, pues, darle todo eso, ¿no? O sea, y entonces a partir de ahí fue que realmente empezó a tomar fuerza ya este tipo de discriminación. De segregación. Exactamente. ¿No? Porque pues, si nos vamos a antes, o sea, esto quiere decir, fíjense, a mí me impresionó muchísimo porque esto quiere decir que tal vez mi bisabuela, pues, o sea, vivió esto sin ese morbo, sin esa restricción. ¿Por qué? Porque pues antes de 100 años, pues, no se le daba importancia a quién te gustaba, a quién no te gustaba, a quién te llevabas a la cama y quién no. O sea, simplemente podía ser y ya, ¿no? Entonces es como muy, muy loco pensar como solamente con 100 años de diferencia cambia mucho la sociedad y la mentalidad y cómo te lo impone la misma sociedad y hace que te estandarices. O sea, a mí eso me es como, ay, no sé, me maravillo porque tú sigues y sin cuestionarte lo haces. ¿Por qué? Porque alguien te lo dijo y entonces no te cuestionas. Y entonces eso lo podemos aplicar a miles de cosas, ¿no? A la forma en cómo se dan los estudios actualmente, que ya realmente, al menos en México, el estilo de educación ya es muy arcaico. O sea, ya no funciona tanto, ¿no? Cómo se tiene que ir cambiando según las sociedades. Entonces es muy padre todo esto. Y pues también está padre plasmarlo en nombres famosos. Tú sabes quiénes de antaños que hicieron historia eran bisexuales, homosexuales, transexuales. Sí, de hecho tenemos varios personajes históricos en la historia de México que fueron de la comunidad
hay un general que estuvo en la Revolución Mexicana que lideró uno de los ejércitos más importantes, que justo fue trans, y se me olvidó su nombre, pero incluso lo publiqué en algún momento. Fue Eulalio, creo que se llama, o algo así, Evelio, creo. Ajá, fue reconocido como uno de los mejores hombres militares, así tal cual. Sin embargo, hay un museo que estableció que lleva su nombre en género femenino, lo cual en la comunidad generó mucha indignación porque él siempre fue un hombre, tuvo una pareja mujer y él crió a una hija, a una niña como su hija. Entonces, es uno de los personajes, uno de los niños héroes que muy famosos en nuestra historia también. También era de la comunidad. Uh-huh. Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo. Sí. En cuanto a los actores y actrices, hay una actriz del cine mexicano famosísima que acompañó a Pedro Infante en muchas de sus películas, que es Sara García, que incluso es la imagen de uno de nuestros chocolates favoritos abuelita. De todos los mexicanos. Del chocolate abuelita. Uh-huh. Que ojo, dato curioso, la señora se quitó todos los dientes para absorber o dominar y hacer propio su personaje de abuelita. Oye, pero qué también fuerte. Sí, bastante. Es una mujer muy apasionada. Y así tenemos a García Lorca, uh-huh. Ya dije Frida Kahlo. Chabela Vargas, te falta. Chabela Vargas, que bueno, Chabela Vargas, si no me equivoco, chilena, pero ella dijo, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Exactamente, ¿no? Sí. Ella es mexicana, la verdad. Claro. Ay, bueno, y también hay no mexicanos, como por ejemplo Amado Nervo, ¿no? Leonardo da Vinci, Oscar Wilde. Mozart. Uh-huh. Mozart, fíjate que Mozart, a mí me gusta mucho su música y como que hubo siempre esa conexión. Aparte era Piscis, también era Piscis. Ay, Piscis tenía que ser. Ya sé, o sea, el hombre era perfecto. Te pasas. Pero pues también, y creo que mucho de esta parte, y a lo mejor me voy a traspolar. Dicen que la comunidad LGBT tiene como esta tendencia neurodivergente que a la vez te lleva a tener como esta creatividad, esta sensibilidad al arte. Uh-huh. Y yo creo que sí, no porque seas un superdotado o un especialista, sino porque tu misma represión te lleva a desahogarte a través de otros medios y otras formas. Y una de esas es el arte. Entonces, como todo va como formando una red, ¿no? De un todo. Exactamente. Para las personas que no conozcan el término neurodivergente, una persona neurodivergente es una persona que aprende de manera diferente. ¿Ok? Y que se considera que pues neurológicamente no aprende de manera típica, o sea, como cualquier persona, ¿no? Se puede entrar ahí, como la Guzmán, ¿no? Ahí entran diferentes tipos también de trastornos, porque normalmente la neurodivergencia va acompañada de trastornos como el déficit de atención, hiperactividad, también el trastorno de espectro autista, la dislexia, ¿no? De mí no van a estar hablando. De mí no me vas a estar hablando. El síndrome de Tourette, ¿no? También otra que es dispraxia, también lo maneja. Entonces, pues bueno, y justamente se caracterizan por tener mucha creatividad, ideas rápidas, su pensamiento es muy muy rápido, entonces por eso procesan la información de una manera muy diferente. Una persona neurodivergente es una persona que se considera muy muy inteligente, ¿ok? O sea, no es de que sea como
pues que tenga una discapacidad como tal, simplemente aprende diferente y sí suelen tener un IQ mucho más alto que el normal o que el usual. Así que tenemos a la Guzmán, que es con un IQ muy alto. Pero sí. Pues bueno. Que también hay mucha discriminación en eso. Ah, sí, sí, pero de hecho, si no estoy levantando falsos, en un estado ya se están abriendo leyes para personas neurodivergentes, ¿no? Creo que es Aguascalientes. Y lo vi justamente esta semana. Ese dato sí no lo domino. Que están, y justamente vi el anuncio, si se está haciendo historia porque una, no sé si es una legisladora o diputada, no me acuerdo, promovió ya leyes para personas neurodivergentes. Entonces se están ahorita viendo para aprobarse, y eso está muy padre porque pues también les va a dar derechos a tener otro tipo de educación y a que se hagan pues centros para ellos que sean más inclusivos para este tipo de personas, ¿no? Porque pues es que ya hay muchos, o sea, de verdad es demasiado el índice de personas neurodivergentes y que tal vez nunca se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay síntomas notorios. O los hay y te reprimes, y por eso también tenemos a muchos chicos y a muchas personitas en general que no estudian, que no tienen una carrera, que no. ¿Por qué? Porque sus dones o sus habilidades son consideradas como raras, y entonces ellos se autorreprimen. Claro. Y entran en depresión, entran en vicios, y todo es potencial, que es así como el Big Bang, de que tú le pones así una chispita y así, desaparece, lo matan. Y al matar una esencia de esa persona, lo matas. Y fíjense, gente, imagínense una persona que de entrada ya es de la comunidad, tiene esta tendencia neurodivergente, es una doble represión, es un doble sentirse como un bicho raro. Y ahí es cuando entra un factor que para los psicólogos es muy relevante, y me gusta mucho el trabajo de Ale porque genera esa conciencia del tema de la depresión y el suicidio. Entonces, la comunidad LGBT aún hoy en el siglo XXI presenta estadísticas muy altas de suicidio. Muy altas. Fíjate, bueno, ya nos vamos a adelantar ya que lo hablaste un poquito. En la actualidad se hizo un estudio de las personas que obviamente tienen, ¿cómo se dice? Más índice de desvivirse como tal. Este estudio lo hizo una asociación no lucrativa que justamente ayuda a este tipo de personas, que se llama The Travel Project, y el estudio lo hizo en el 2024, y se estima que la población de adolescentes de entre 13 y 14 años, el 50% de ellos termina desviviéndose por sentirse diferentes y obviamente pues no apreciados y estigmatizados, no solamente por la sociedad, sino también por su propia familia, ¿no? Y estamos hablando de cuando tienen una preferencia que tal vez son gays o son lesbianas o son bisexuales. Sin embargo, aumenta el número de desvivisiones, de desvivirse cuando son transexuales. Esto aumenta al 75%. O sea, es una cantidad impresionante. Y no es por esta parte de soy o me considero, sino es casi 100% el que la misma familia no los acepta. Y entonces se sienten solos, o sea, en el mundo, ¿no? Por eso ya se han empezado a hacer asociaciones no lucrativas para ayudar a este tipo de personas. En México, lamentablemente, solamente me dio tiempo de buscar en México, pero esta de Travel Project
esta sí la pueden buscar a nivel mundial y lo pueden buscar ayuda tanto psicológica como apoyo emocional o información si ustedes sienten que como que no saben para dónde jalar o se sienten perdidos en el mundo. Pueden contactarlos por medio de chat, mensaje. Hay varias líneas telefónicas Instagram. A nivel Ellos mundial. siguen Ajá. mucho su página de Instagram y responden rapidísimo, porque justo son una red de apoyo para todas estas personas que pasan por momentos difíciles, Sí. por pertenecer o por no saber cómo salir Exacto. del closet. Uh-huh. Sí, por no sentirse pues como tal discriminados. En México también hay otra asociación que se llama CAIT, que esta asociación lucha por los derechos de todas las personas, pues lo que son trans, y ve muchos casos de discriminación y de violencia a este tipo de personas, y obviamente también pues las refugia. Y hay otra que se llama Brújula Intersexual, que ellos también brindan este apoyo psicológico y emocional, que los pueden encontrar igual en Instagram o lo buscan en la web para poder pedir ayuda, y ellos también van a brindarles este apoyo psicológico y emocional, porque es bien importante. Es que, bueno, todo tiene que ver en la historia, ¿no, muchachos? Y el tema es súper extenso. Sí. Y solo para cerrar este punto de la violencia, particularmente con la comunidad trans, también es importante decir que son las personas que más violencia física y íntima reciben. Las personas trans son la población de la comunidad que más es violentada y pues despedida de este mundo de las maneras más violentas que se puedan imaginar, y eso es muy muy triste. Muchísimo. Porque incluso, y es algo que platicaba justo en la mañana con mi hermana, un caso muy sonado que a mí me partió el corazón, de una personita trans justo de Colombia, la manera en la que la desvivieron, ay no, es de las cosas más horribles que he tenido que saber. Entonces, pues al final, gente, cada quien es dueña de su vida. Si no te afecta, deja ser feliz y sé feliz, ¿no? Todos tenemos ese derecho. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene mucho que ver todo lo que la cultura, la medicina también hizo por los años 1970 aproximadamente, 1950-1970, que fue cuando tuvo más auge, que tanto la medicina como la psiquiatría lo veían como una enfermedad, como el bicho raro, ¿no? Y entonces para volverlos machitos o para volverlas mujeres, hacían las cosas más atroces que se pueden imaginar para hacer una conversión de sexo, le decían, ¿no? En donde había de verdad cosas como electroshocks, ¿no? O sea, les metían a una terapia en donde les daban electroshocks. Bueno, es que hacían cosas tan terribles para que pudieran generar una agresión, una aversión a su mismo sexo, que ya lo que generaban era un conflicto psicológico fatal. Terrible. Exacto. Que mira, de pronto te voy a externar un punto de vista muy personal, que es un cuestionamiento y de pronto hasta una crítica a las sociedades altas, sobre todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creo que las sociedades altas, al tener más poder y más propiedad, también buscan la perfección, ¿no? Ante los ojos de los demás. Y no vamos lejos, voy a tomar otro ejemplo. A las sociedades altas desde los siglos XVI, XVII se volvieron fanáticos de la ópera. Hay un caso
muy particular y muy conocido en la historia, que es el caso de Farinelli, Sí. a quien castraron, y lo castraron ya adulto. ¿Por qué? Porque su voz era tan hermosa que cuando él se dio indicios de que su voz se iba a volver grave, lo castraron, pero para castrarlo lo drogaron y lo sedujeron con mujeres. Las mujeres lo drogaron. Y esto fue porque los dueños, los ricos de los escenarios de las óperas y demás, pues querían mantener esa voz. Sí. Y él fue infeliz toda su vida. Sí, no, es que de verdad que la sociedad, el poder, nubla tanto a la gente que, híjole, de verdad hacen cosas atroces. Digo, no nos vamos lejos, o sea, no nada más a la comunidad LGBTQ, sino pues a niños, ¿no? O sea, con todo lo del caso de Epstein, que no vamos a hablar de eso, pero, o sea, para que veamos qué tan enfermos estamos como sociedad, que permitimos y se nos hace normal este tipo también de agresiones, ¿no? Y hasta a veces se fomenta. A mí me ha impactado ver cómo de repente sí, pégale por marica, o sea, ¿qué? Sí, y esto es una invitación a la reflexión. Uno como padre, ¿qué valores o qué cultura o qué formación le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Porque decimos, o sea, sí hay que decir, ninguna persona te puede tocar si tú no quieres, eso sí. Pero el que un niño llegue y te abrace cuando tú eres niño hombre y otro niño hombre te abraza, no dejes que te abrace, porque de seguro es ya sabemos que, ¿no? No, a ver, no, es una expresión de amor. Y también qué tan castigado nos tenemos a nosotros mismos, que nos prohibimos sentir, sí, ¿no? Porque el abrazo es una expresión de amor, de gratitud, de me siento bien, estoy feliz y quiero abrazar y quiero compartirlo, y no nos lo permitimos. Pero sí permitimos que haya abusos, servidoras de cuerpos, de placeres, sí nos permitimos ver contenido 3X, entonces tenemos un mal concepto de lo que realmente es el amor. Sí, claro. Y sí es una reflexión que tendremos que hacer como sociedad. Ya nos dice, agree, el amor no se debería cuestionar, simplemente dejar ser claro. Es sí, muy importante que dejemos de... Son importantes las etiquetas, en el sentido de que tú te puedes definir e identificar, ¿no? Identidad. Exactamente, generar una identidad. Sin embargo, no de clasificar ni de relevar. Exactamente, o sea, y lo que eres hoy o lo que te gusta hoy no significa que te va a gustar toda la vida, ¿no? Y es bien importante sí comentarles esto, sobre todo en la parte de la sexualidad, psicológicamente podemos ir cambiando. O sea, el que tal vez hoy a ti te gusten, no sé, los hombres, tal vez el día de mañana te van a gustar las mujeres. Y es algo completamente normal porque el ser humano va cambiando, va teniendo vivencias, va teniendo una diferente perspectiva de la vida y de las cosas que ve, que siente, ¿ok? Y pues puede ir cambiando, o sea, porque muchas veces muchas personas me dicen, es que ¿cómo es posible que toda su vida fue, no nos vamos lejos, en el caso de Kylie Jenner, ¿no? De las Kardashian, del papá, toda su vida estuvo casado y después fue como de, pues, quiero experimentar mi sexualidad y me voy a volver trans, ¿no? O sea... Y tuvo mujeres muy bonitas. Exactamente. Y eso no quiere decir que no le gustaran o que no tuviera una atracción real hacia ellas. Claro que sí, las tuvo y por eso estuvo con ellas, que obviamente también tiene mucho que ver el que puedas ser o no ser con los juicios de la sociedad, porque obviamente pues te cuidas, ¿no? Y más siendo una figura pública, pero pues él era un hombre también muy guapo, muy atractivo en su momento, ¿no? Y eso puede pasar con muchas personas. También conozco muchos casos que de hombres que están casados y son heteroflexibles, les decimos nosotros. ¿Por qué? Porque están casados, pero pues tienen a sus amantes hombres. Que mira,
ese es un tema que me causa mucha incertidumbre. ¿Qué tanto eres heteroflexible, que se vale? Uh-huh. ¿Qué tanto estás fingiendo y te estás autoengañando? O sea, eres hombre o mujer, creces en una sociedad, en una familia y en una cultura heteronormada. Uh-huh. Tú tienes este gusto, pero como has crecido en este ambiente, te estás forjando y te estás obligando a seguir ese estándar, esa herencia. Uh-huh. Te terminas casando con una pareja heterosexual, no eres infeliz, pero tampoco eres feliz. O sea, estás tablas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando te puedes echar una canita al aire, pues aprovechas y lo haces con quien realmente te interesa, Uh-huh. ¿no? No sé, a mí me genera mucha curiosidad eso. Pero es que ya estamos hablando de, podríamos decirle doble moral, ¿no? O sea, yo aparento ser esto porque la sociedad y la cultura me lo impone, pero pues realmente me gusta esto otro, ¿no? Y entonces ahí tú estás viviendo una doble vida. Es diferente, considero, el que te engañes a ti y engañes a los demás, a que te guste, por ejemplo, tener tu mujer, ¿no? O te guste tu mujer y también de repente digas, ay, como que me agrada esto otro, ¿no? O sea, que no nada más sea por taparle el ojo al macho, como le decimos en México, ¿no? Sí, claro. Y aún así considero que no está padre y no se vale, ¿no? Como lo hemos venido diciendo en todos los episodios de este podcast, o sea, términos y condiciones, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, que incluso cuando empezó todo este tema de la comunidad, pues obviamente los hombres gays fueron como los principales protagonistas, ¿no? uh-huh. Y cuando surge o se apuntala o aumenta el índice de contagios de VIH, muchas eran amas de casa y decían, a ver, pero pues tú eres ama de casa, no sales, no tienes otras relaciones, no has tenido otras parejas más que tu esposo. Sí, justo, y pues se detectó que estos esposos tenían relaciones con hombres que a su vez eran hombres declarados homosexuales que pues tenían más relaciones con más hombres sin protección, y de ahí pues surge toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, términos y condiciones siempre. Obviamente al inicio pues era más difícil decir me gustan los hombres, ¿no? Uh-huh. También me gustan los hombres o solo me gustan los hombres, y estoy contigo porque pues me lo está exigiendo mi familia, que ahora también ese tipo de vínculos ya tienen nombre, que son los matrimonios o las uniones violeta. Uh-huh. Entonces está bien, digo, si los dos están en la misma línea y los dos aceptan el tipo de convivencia, dense. Es válido también casarse con tu mejor amigo Hochis o tu mejor amiga Mayuki, ¿no? Uh-huh. Pero que los dos estén enterados del juego, pues. Sí, claro. Pero Ale, tú desde tu postura como psicóloga, ¿alguna recomendación que le pudieras dar a la gente que nos escucha que de pronto no sabe si sí le gustan los niños, si es heterosexual, bueno, los niños, los hombres, las mujeres, si es heterosexual, bisexual, demisexual, heteroflexivo? ¿Qué recomendación podrías darle para perfilarse o para descubrir o indagar o investigar qué es? Pues primero que nada, que sean amables consigo mismos. Que sean amables y honestos consigo mismos, que si tienen esta duda, busquen información, se informen adecuadamente, no traten de ponerse una etiqueta luego, ¿no? Porque es una presión social o porque me dijeron que si hago, si no hago, soy o no soy. No se pongan etiquetas, más bien primero busquen la información y exploren
O sea, no explorar así a diestra y siniestra, pero sí pues sí me llama la atención, ¿no? O sea, sin ese juicio, sin ese morbo de pues sí será o no será, o no vas a saber si te está haciendo ruido es porque hay algo, ¿no? Y tienes que reconocerlo. Entonces eso es lo importante, que primero te lo reconozcas, que te informes y que sepas que el hecho de que tengas un gusto diferente no significa que no seas una persona que no merezca amor y que no merezca aceptación. Al contrario, lo mereces y vales mucho, mucho la pena, ¿no? Y bueno, pues también le recomendaría leer unos librillos. Okay, hay libros muy padres para este tipo de situaciones y de descubrimientos, en donde pues hablan justamente de este viaje, ¿no? Y de esta parte de Sin Juicios. Y también tenemos que nombrar a los papás, porque hoy en día esto se ve pues muchísimo más, es más visible, ¿no? Entonces también un papá, ¿qué hace? ¿Cómo educa? ¿Cómo hace el bien a sus hijos sin esta parte de juzgarse, ¿no? Entonces yo lo que les puedo recomendar son libros. Los libros ayudan muchísimo y nos dan bastante información. Un libro en donde cuando tú tengas dudas o sientas que como que no sabes si sí o como si no, hay uno que se llama Más allá del arco iris, y es un libro muy amigable, ¿ok? Este libro habla justamente del descubrimiento hacia uno mismo, de descubrimiento sexual. Habla de muchas reflexiones, hace mucha reflexión hacia ciertos ámbitos de estos gustos diferentes, ¿no? Y pues va contando como esta historia. Y hay otro que se llama Aristóteles. Ay, es que está bien largo el título. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Y ese nunca lo había escuchado. Ay, está muy bonito. Cómprenmelo, ya se viene Navidad y Año Nuevo y los Reyes Magos y mi cumpleaños y el Día del Amor y la Amistad. Tienen 1000 oportunidades para regalármelo, ¿eh? Ya saben, gente. Es un libro muy bonito en donde es la historia de dos chavos que se van conociendo, que hablan justamente de la amistad, de cuando llega a empezar a ver esta atracción, de cómo lo van asimilando, y también pues hay como este tipo de actividades, de actitudes que puedes como hacer match y decir, no, pues sí me está pasando esto. Y entonces es una historia muy bonita, llevada de una forma literaria muy bonita, muy amigable para el lector, que aparte pues la historia te va atrapando. Entonces se los aconsejo mucho si tienen este tipo como de dudas, de incertidumbre, de es que ya no sé si sí o si no. Muchísimas gracias, Sol, por ese quiéreme, es una hermosura. Y para los papis que están teniendo como que ven algo diferente en sus hijos, o alguna señal, exactamente, o que de plano ya sus hijos les dijeron esto, para que lo puedan ir asimilando de una manera más adecuada, hay un libro muy bonito que se llama El regalo de ser tú. ¿Ok? Está muy bonito. Sí, es un libro hermoso, de verdad. Aunque no tengan este indicio, sus aunque hijos, no sean papás, léanlo, van a llorar. No, es que es una cosa preciosa. El regalo de ser tú, de verdad es muy una lindo. Joya. Les aconsejo que lo lean. Es muy fácil, muy digerible. Igual te lo lees rapidísimo, o sea, es algo que te atrapa y dices, uy, sí, hasta si no te gusta leer, ¿no? Sí, porque aparte no es una lectura pesada, o sea, no te das cuenta y te va envolviendo y te lo chutas en 3 horas. Exactamente, sí, es que es muy rápido, o sea, y muy digerible. Entonces, y esta parte de fomentar, porque les voy a contar una anécdota. Yo conocí hace no mucho a una personita
que quiero mucho, que es de la comunidad, que me dijo, y fíjense, es 8 años más joven que yo. Y me dijo, yo no he tenido ningún acercamiento con contenido LGBT hasta que te conocí. Pese a que ya tengo más acceso a internet, pese a que ya tengo más acceso a medios de comunicación, a información digital, a todo, hasta que yo te conocí, empecé a ver cine, podcast, documentales, bioseries, cultura, historia LGBT. Entonces, si yo pienso que uno que ya pertenece y que ya somos veteranos de la comunidad, sí traemos este compromiso de no solo fomentar el beso de 3, sino también fomentar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es una forma de hacer o de normalizar esta parte, ¿no? Que es lo más normal y lo más común. Entonces, cuando nosotros acercamos a la sociedad en general este contenido, también la sociedad empieza a entenderlo y a percibirlo de manera diferente, y de pronto pues podemos tener ahí un logro muy importante, que es derribar prejuicios de, no, es que las lenchas son bien tortilleras, son bien calinchos, y porque nunca han probado un hombre. No, a ver, espérate, no, muy machista. Sí, aparte que es muy machista, ¿no? Pero bueno, ese va a ser un podcast totalmente diferente que nos va a llevar 1000 horas. Sí, claro. O que digan, no, es que los hochis porque no tuvieron papá y no tuvieron una figura de un macho de verdad. No, relájate, bájale 2 rayitas a tu machismo, ve este material, ve este contenido, y hay mucha información y mucho cine y mucha literatura y mucho arte. Y muy bonito, o sea, más allá de que son 2 mujeres teniendo relaciones o 2 hombres, que le puede prender a mucha gente por el morbo, vamos viendo también los desafíos que vamos viviendo como comunidad en ese sentido. Y eso genera más conciencia en términos generales. Entonces, pues sí, también hay está este rol, ¿no? De los que ya somos parte de y fomentarlo. Creo. Exactamente. Sí, claro. Y también otro libro, ese sí es más de crianza, o sea, da como tips de crianza y todo a los papis, es el de Yo Soy Amor, de Raquel Blanquet. Tiene muchos tips, hay muchos ejercicios, igual muchas reflexiones que les puede ayudar pues a ir encaminando mejor la parte de la crianza a sus hijos, si los empiezan a ver pues de alguna manera diferentes. Y ojo, es bien importante no etiquetar, ¿ok? No los etiqueten, no. Cuando tú ves que tu hijo es diferente, porque antes, digo, yo lo viví en mi familia, el que un niño jugara con Barbies, no lo bajaban de ser. Cuando son niños, o sea, en ellos no existe esa maldad, ese morbo, ese juicio. Ese prejuicio de ahí es que yo no me puedo poner rosa porque soy niño. O sea, no, ojo, el rosa antes lo ocupaban los hombres que tenían más poder en la realeza. Entonces, es un juicio muy... Al igual que los tacones, al igual que el maquillaje, al igual que las pelucas. Eso primero lo usaron los hombres. De hombres de poder. De poder, exactamente, sí, de hombres de poder. Y conforme vino pues la globalización, es que fueron transformando esta parte. Y tuvo mucho que ver el cristianismo, la verdad. O sea, el cristianismo, la medicina y la psicología, lamentablemente tuvieron que ver mucho en este cambio de prejuicios, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? Pues es importante que nos empecemos a cuestionar también un poquito más los juicios que tenemos como personas, ¿no? El de ¿por qué creo esto? ¿Para qué creo esto? ¿Y quién me lo dijo? Y no solamente en esta cuestión de sexualidad, sino en cada una de las cosas que uno va haciendo, ¿no? Que en la carrera, que en, no sé,
en distintas cuestiones de tu vida, no puedes simplemente ir siguiendo así como elefantitos o como perritos sin dueño para ver en dónde encajas, ¿no? Es más importante, o es importante, mejor dicho, que te cuestiones, que empieces a ver más allá de lo que te muestra la sociedad para poder tener este control de masas. Que ojo, yo no digo que esté mal tener un control de masas, pero tampoco está padre que todo lo quieras estandarizar. O sea, por ejemplo, las mujeres ahora siempre con el Botox, ¿no? O sea, este miedo a no envejecer, a que, ay, no se me vea la arruga porque hay que la edad, que, o sea, no está mal ser viejo. Al contrario, es mejor, eres más sabio, tienes más vivencias, o sea, o a veces no más sabio, pero pues ya viviste, ¿no? Pero más vivido, sí. Es lo que yo siempre he dicho, que a las mujeres siempre nos cuesta, o les cuesta, y no es que no me considere mujer, sino a la mayoría de las mujeres les cuesta decir su edad. A mí no, sí. ¿Por qué? Porque yo digo, 20 años, 30 años, 40 años bien vividos, bien disfrutados, bien aprendidos, y mira, si estoy aquí ya es ganancia, porque sí. con cada cosa que a mí me pasa, Casimerito, si llega a los 50, va a ser un milagro. Bueno, fíjate que ahí sí, yo sí tengo ahorita ese prejuicio así como de mi edad, pero no siempre fue así. O sea, esto es a partir de que ustedes no lo saben, pero ya lo van a saber. Mi esposo es más chiquillo que yo. Entonces, ahí es cuando me cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque está estandarizado que está mal visto que una mujer mayor esté con un hombre menor, ¿no? Pero si fuera lo contrario no pasa nada, al contrario, muchísimo mejor. El hombre es como el buenazo, ¿no? De, ay, si te casaste con una más sabe. Exactamente. Entonces, pues básicamente eso, y eso es algo que yo sí he tenido que estar trabajando, gente, pero lo reconozco y lo voy aceptando poquito a poco, ¿no? Eso es lo importante, que vayas trabajando justamente estos miedos o estos prejuicios que uno mismo también se pone. Exacto, y aquí son dos vertientes, ¿no? Una parte es de la persona que pertenece o que se está descubriendo perteneciente a la comunidad, porque es un proceso de autoaceptación tremendo. Uh-huh. Y otra parte también es de pronto la familia o los amigos o la pareja incluso, de reconocer a la persona como parte de la comunidad. Entonces, creo que ya Ale lo dijo, no tengan miedo a buscar ayuda, a buscar información. Los psicólogos están bastante bien preparados para esos escenarios. Y pues creo que son las principales personas que no los van a juzgar y que van a saber darles una orientación y acercarlos de pronto a contenido, a prácticas, ejercicios, para que ustedes puedan procesar estos momentos o este contexto o esta situación de una mejor manera, ¿no? Uh-huh. Háganlo por ustedes, como familia, como sociedad, que conviven con personas LGBT, y háganlo también como un acto de amor hacia esa persona, porque créanme que sí, alguien que pertenece a la comunidad vive muchos momentos de soledad, de prejuicios, de miedos, y yo voy a contar un par de experiencias como bi, uh-huh. Porque la comunidad bi vive una doble discriminación, vive una discriminación heterosexual y vive una discriminación de la propia comunidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la comunidad dice, es que no te has definido, o eres gay o eres lesbiana, no puedes estar en medio, uh-huh. ¿no? O los heterosexuales, no, es que eres un depravado, es que eres un pervertido, porque quieres comer de todo. Pues no, o sea, ni siquiera es un tema sexual, porque a veces somos las personas que menos relaciones tenemos. De hecho, sí, estadísticamente los bisexuales son las personas que
Menos nos vinculamos menos con se otras vinculan personas. sentimentalmente. ¿Por qué? Justamente por estos prejuicios de tanto de la comunidad como de las personas heterosexuales. ¿Por qué? Porque su miedo es, ay no, pero es que si anda conmigo al rato le va a gustar otra u otro, y entonces, ¿qué va a pasar? Sí, y el ¿no? prejuicio de, es que pues yo soy lesbiana o yo soy gay y yo prefiero que me engañes con otro gay o con otra lesbiana, no con un hombre, no con una mujer heterosexual. Y los heterosexuales viven este contexto. Pues vamos a hacer un trío, ¿no? Uh-huh. Entonces es una doble batalla. Sí. Y yo recuerdo mucho que cuando fue este descubrimiento, justo una pareja de chicos gays tuvieron agresiones verbales y físicas. Entonces es difícil. Y en otro momento un señor ya de súper viejito, ¿no? Más viejito que el doctor Simi. También tuvo una agresión similar. Entonces ya bastante sufrimos perteneciendo a la comunidad como para parte tener que sufrir el rechazo de la familia que se supone nos tendría que amar, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y ya que estamos abriendo este espacio de historias personales, ¿tú en qué momento y cómo manejaste y has manejado el hecho de sentirte diferente a lo que estipula la sociedad? ¿Cómo lo viviste desde se está cortando, no sé si es mi internet o... creo que tal vez es el mío, pero ya está. ¿Ya me escuchas bien? Sí, súper. Ya. Repeat again, please. Que cuéntame cómo te diste cuenta, cómo te sentiste, cómo lo has manejado desde que eras chiquita hasta actualmente. Coméntanos bien esa experiencia coméntanos eso. Compártelo. Pues desde que era chiquita, pues no. Yo creo que lo descubrí como a los 18, ya no me cosía el primer error tampoco. Okay. Y fue difícil porque creo que mi primera experiencia fue con una amiga que ninguna de las dos como que lo identificó. Hubo un vínculo más allá de la amistad. Uh-huh. Después yo me vinculé con una persona, con un hombre. Uh-huh. Y se rompió esa amistad. Yo nunca entendí hasta que después mi amiga me escribió una carta donde me decía, es que esto no es normal, yo siento más cosas por ti y por eso me alejé. Y dije, ok. Y yo también sentía como eso, ¿no? Y después pues se fueron dando como otro tipo de relaciones con más chicas. Y dije, a mí me gusta mucho de esto. Pero nunca dejaron de gustarme los chicos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces fue ¿qué me está pasando? Ajá. Pero justo fue cuando yo me metí como a los equipos de deportes de la escuela y dije, y eso me llevó a ver contenido, a ver películas, a ver series y a entender un poquito más todas estas variantes. Uh-huh. Y de ahí pues fui como definiéndome que hay una influencer que se llama Grecia Zavala, les recomiendo que la sigan, que dice algo muy cierto, que al final uno que pertenece a la comunidad LGBT nunca dejas de salir del closet. Estás en una constante salida por el trabajo, por los nuevos amigos, por las nuevas parejas, por todo. Entonces uh-huh. siempre es un estar dentro y fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Sí, claro. Y es muy agotador. Es muy agotador porque pareciera que cuando tú tienes un gusto diferente a la heterosexualidad, tienes que ir diciéndole al mundo que eres y que no eres, ¿no? Y buscando constantemente esta aceptación. Entonces, todavía es creo que un tema en el que tenemos que avanzar muchísimo, trabajar muchísimo, que el hecho de que estés o no estés con alguien que sea o no sea de ese sexo, o sea transexual, o sea lo que quiera ser,
no implica que tengas que estar avisando o informando. Y esto me genera otra pregunta que me gustaría saber, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, una persona que es transgénero debería avisar que es transgénero? Sí. ¿Por qué? Sí. No por la pareja, sino por la propia persona. Ok. Para que su proceso de adaptación también sea más sano. Porque con la convivencia, y creo que también esta es una tendencia muy poco estudiada, que dentro de la comunidad las emociones se potencializan al 1000%. Sí. O sea, todo es bien intenso y dicen, y es un chiste muy local y muy de la comunidad que hablan de las relaciones en tiempo de lesbiana, ¿no? Porque dicen en tiempo heterosexual o en tiempo de lesbiana, porque una relación en donde en tiempo heterosexual te vas a vivir con tu pareja en 3 años, en tiempo de lesbiana es en 3 meses, ¿no? Entonces en la comunidad las emociones se viven más intensamente. Y esto que implica que una persona trans, pues le pasa lo mismo. ¿Y por qué digo que sí debería de hacerlo? Porque también es cuidar de sí misma, decir, a ver, bueno, yo soy así, a mí me gusta esto, yo tengo estas características. Y la otra persona con la que te estás vinculando defina, ¿sabes qué? Sí me gusta, sí siento atracción, pero no me siento lista. Y ahí es un parteaguas, ok, no te sientes lista, no te sientes listo, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos hasta aquí? ¿O trabajamos en este proceso juntos, juntas, para poder permanecer? Pero sí, y tú lo sabes, ¿no? O sea, yo siempre he dicho las cosas como son. Yo no soy de prometer ni fidelidad, yo te prometo honestidad. Y en ese compromiso de honestidad es decir, soy esto. ¿Le entras? Jalo. ¿No le entras? Gracias por participar y la ficha que sigue, ¿no? Sí, claro. Sí, es que sí es muy importante justamente el ser honesto con uno mismo. Pero aquí va la otra parte. Cuando la persona transgénero dice, es que yo me siento mujer, ¿no? O yo me siento hombre, entonces, ¿por qué tengo que estar anunciando si yo me siento así? O sea, yo para mí, mi identidad, mi rol, mi todo es, sí, claro, es de hombre o es de mujer, ¿no? Y hasta tomo, por ejemplo, en el caso de los hombres, bueno, en los dos casos, pero en el caso de los hombres que toman hormonas para verse más femeninas, que se operan cuerdas vocales para escucharse como mujeres, se hacen un montón de operaciones pues para quedar con el cuerpo como tal de una mujer y que se ven como una mujer y literal, se ven hermosas. Sí, se ven hermosas, pero pues entonces ahí donde yo me estoy considerando que soy 100% mujer, aunque no lo fui de nacimiento, entonces ¿por qué te tengo que avisar a ti que no lo fui de nacimiento? Por el tema de la intimidad. Porque creo yo, ya iba a hablar de más, pero no. Que el tema de la... Sí, me iba a quemar. No, chica, todavía es muy temprano, es horario familiar. Sí, todavía es horario familiar. El compartirte íntimamente es un proceso muy especial en términos emocionales, psicológicos y hasta espirituales. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues sí es un poco vivir engañado, ¿no? Decir, porque como pareja idealizas el momento. Sea una pareja LGBT o sea una pareja heterosexual, idealizas el momento. Y que llegue ese momento y de pronto sea como esta sorpresa. Dices, achis, los mariachis, no me esperaba esto, ¿ah? Entonces, creo que en ese sentido sí es importante. ¿Vas a ser rechazado? Sí. ¿Va a haber mucha gente que va a renunciar? Sí.
pero también va a haber mucha gente que diga, Se quiera quedar. órale va, no sé qué vaya a pasar, pero lo intento, vamos a probar. Pero insisto, esta parte de la honestidad y de los términos incondicionales es esencial, es lo más sano que puede haber. Porque, Importante. por ejemplo, yo puedo tener una pareja trans y decirle, no estaba en mis planes, no es lo que yo busco, pero me gustas por tu intelecto, por cómo sientes, por cómo piensas, por cómo actúas en la vida, intentémoslo. Si no funciona, desde ahorita te digo, yo te lo voy a decir, no funciona. Y es sano decir, no funciona y prefiero terminarlo en este momento que vivir una mentira o ni siquiera atreverme a intentarlo. Exacto. Sí, claro. Sí, eso es muy, muy, muy importante. Gente linda, bonita. Y pues de experiencias, yo también les quiero compartir mi experiencia, porque yo no les he compartido mucho esta parte, ¿no? Y es una parte Somos tus oídos. Importante también de mí, y que por eso también me gusta mucho este tema, porque en su momento fue muy juzgado, ¿no? Yo cuando estaba muy chavita, bueno, tampoco tan chavita, pequeñuela, yo también estuve en este mundo LGBTQ, en donde tuve atracción hacia otras mujeres, ¿no? Y tuve 3 parejas mujeres en su momento, ¿no? Y fueron experiencias en donde confirmo lo que dice la Guzmán. Son relaciones demasiado intensas emocionalmente hablando. En mi experiencia a mí me llegaron a desgastar mucho emocionalmente, pero fueron experiencias muy bonitas. O sea, fue algo muy bonito, fue un descubrimiento también de mi identidad. Y se los comparto desde un punto del no juicio, ¿no? Y del no morbo, porque para mí fue una etapa completamente real. Y hoy mi identidad pues es otra, ¿no? Es otra porque después de un tiempo, pues yo dije, no, pues los chicos son lo mío, ¿no? Y para mí es eso, actualmente esa es mi realidad. A mí yo veo a un hombre y digo, está muy guapo, ¿no? Que ojo, el que esté guapo no quiere decir que quiera dármelo, ¿no? Porque como les digo, me considero una persona demisexual, en donde sí necesito tener un vínculo más allá para que una persona me atraiga en ese plano. Y estés dispuesta a involucrarte. Exactamente, y tengo que estar dispuesta a, si no, pues créanme que para mí es una persona en lo que digo, sí está guapo, ¿no? Y ya, hasta ahí. Y entonces les comparto esto con mucho amor. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes entiendan y empecemos a ver que la sexualidad no es estática, ¿no? Y que el día de hoy te gusten mujeres no quiere decir que el día de mañana también, ¿no? Obviamente es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, no pasa de un día a otro, o sea, no, va pasando conforme vas teniendo, obviamente, pues, pues diferentes experiencias, ¿no? Y de esas experiencias que tienes, al menos en mi caso, estas ambas partes de mí fueron mi camino y son parte de quien soy, y me siento muy orgullosa de pues tal vez el día de hoy estarme definiendo como heterosexual, ¿no? Pero en su momento no me definí así y no hay ningún problema. Acuérdense que tú puedes ir cambiando conforme a la parte de las experiencias, lo que les iba comentando. Conforme van explorando nuevas relaciones, que vayan experimentando también diferentes atracciones, y no quiere decir que lo que vivieron antes no fue real y no fue suyo y no fue parte de su historia. Entonces es muy importante que también eso lo tengan definido y que lo tomen en cuenta. Y ya, entonces la Guzmán, ya para finalizar este lindo live, ¿qué pudieras recomendar a toda esta gente que es de la comunidad y de la no comunidad, desde tu experiencia y desde cómo
cómo has vivido esta parte, estos juicios, porque, ojo, también es bien importante. Yo cuando estuve en este ramo, o sea, bueno, en este ambiente, yo me juzgaba mucho. O sea, si hay una lucha interna entre ser lo que quieres ser y expresarte y ser lo que debes ser, según lo que te imponen. Y la carga, yo creo que para mí la carga más fuerte fue de mi familia, de que no pudieran entender cómo estaba sintiendo y de ser una decepción a ellos, ¿no? Ay, no, es que ya no voy a ser el orgullo de mi mamá o de mi papá, y qué van a decir y qué van a pensar, y, o sea, es vivir un duelo bien importante también cuando estás descubriendo esa parte de ti. Entonces, por eso les digo que es bien importante, familia, que puedan apoyar sin esta parte de juicio. Y a los que están experimentando esto, exactamente, desde el amor, y a las personas que están experimentando esto, callen los juicios, infórmense y permítanse ser. O sea, es bien importante, porque las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces, no se etiqueten a la primera. O no digan, ay, es que yo soy gay porque nunca me ha llamado la atención una mujer y de repente, pum, sí me llama la atención esa mujer. O no etiqueten, ¿no? Sí, o no etiqueten, exactamente. Entonces, y mucho apoyo, tengan una red de apoyo. Es bien importante tener una red de apoyo. Yo creo que si yo no hubiera tenido mi red de apoyo en ese momento, me hubiera vuelto loca. O sea, ¿por qué? Porque tienes una batalla diaria contigo internamente, emocionalmente, psicológicamente, socialmente también. Exacto. Espiritualmente, que a veces algunos los perdemos. También nos hace estar peleados con la vida. Con la vida y con la religión y con la divinidad y con tu espiritualidad completa, ¿no? Entonces, sí es como muy fuerte todo ese proceso, y no digo que ese proceso no sea fuerte también para la familia, porque sí, porque se generan expectativas y se generan como que siempre, pues, no, como papá yo creo que quieres lo mejor para tu hijo, y tú sabes que esa vida o ese tipo de vida pues puede traer muchas consecuencias, y yo sé que les da miedo. Entonces también es válido expresarlo, y también es válido que busquen ayuda y tengan también su red de apoyo. Hay red de apoyo también para papás que están viviendo este tipo de experiencias. Sí. Y el día de hoy no buscamos mucho los comentarios de nuestra audiencia. Aún están a tiempo. ¿Tienen alguna duda, alguna experiencia, algún comentario, alguna queja? Ahora o nunca. Hablen ahora o callen para siempre, como los matrimonios. Sí, hablen ahora o callen para siempre. Sí, compártenos sus experiencias como amigos de la comunidad, como aliados de la comunidad, como papás de un hijo, una hija LGBT, como amigos de una personita LGBT, incluso como jefes de trabajo, como compañeros de trabajo de una personita LGBT. Es muy importante. Yo creo que nos hace falta mucha cultura LGBT en el trabajo. Uh-huh. Sí, mucho. Porque decimos, ay, hoy es el mes Hochis, ¿no? Entonces todos pongamos nuestra banderita, pero de pronto no sabemos ni qué representa esa bandera, ni cómo tratar a una persona LGBT, ni si tiene alguna variación sus derechos. El tema de la paternidad, de la maternidad en parejas homoparentales, qué tanto procede, qué tanto no. Y yo hablo desde el área de recursos humanos, porque como recursos humanos no estamos capacitados para afrontar esas paternidades. Sí, no. Entonces, es una lucha muy, muy dura que tenemos como comunidad que trabajar. Ya nos comenta, dice, yo alguna vez me aventé una discusión porque un ex jefe no quiso contratar a alguien homosexual
que porque son impredecibles. Wow. Pues qué persona no es impredecible, ¿no? O sea, no hay coherencia en eso, pero pues para nosotros, ¿no? Que somos de alguna forma más abierta. Eso ya habla más de un prejuicio hacia una orientación sexual que como tal la orientación, ¿no? Entonces, y digo, claro, todos los tenemos, todos los podemos tener, seamos o no seamos de la comunidad. Ya se ha visto, también la misma comunidad se ataca entre sí. Horrible. Sí, y yo creo que son más agresivos. Yo les cuento y reitero mi experiencia con un compañerito. Y fíjate, Jessica Juárez dice: en mi área laboral, ser lesbiana se ha convertido en una cualidad valorada por mis jefes. Bueno, Jessie, pero es que también tú eres una mujer SWAT. O sea, ¿quién te va a decir que no? Sí, también. Una mujer sota, claro. Sí, no inventes. No, y aparte con las cualidades y la inteligencia y experiencia que tienes. Aparte, el carácter de Jessica ayuda muchísimo. O sea, Sin embargo, yo creo que Jessie también se forjó ese carácter por la misma situación. Sí, claro. ¿No? Entonces, qué bueno, Jessie, que eres un ejemplo de personas que se han sabido abrir camino pese a quién eres en un mundo laboral que es muy de machos, de machos. Mucho. Y fíjate, Sha, a mí también, en mi área laboral, también uno de los jefes de un área, no voy a decir cuál, no me quiso contratar a un chico homosexual justamente porque decía, es que a veces son muy bipolares y sienten mucho y son muy chismosos. Entonces fue como de, pero ¿por qué piensan eso? O sea, sí son, pero ¿por qué? O sea, sí son, pero también los mismos hombres, hasta hombres heterosexuales, son re chismosos, hasta más chismosos que nosotras como mujeres. Entonces, no le veo la lógica a ese tipo de pensamientos, ¿no? Pero espero que como sociedad podamos hacer menos juicios, no solamente a la comunidad, sino en general. Y como decía Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Y que cada quien... Es la conservación de tus dientes. Exactamente, pero dejando la conservación de los dientes, pues que cada quien vive como quiere vivir, y si es feliz así, pues a ti en qué te afecta. Yo coincido con Sha, dice, los compañeros de trabajo más tóxicos que conozco son heteros, pero no solo son heteros, son hombres. Y justo para allá va mi anécdota. Okay. De un compañero que trabajaba conmigo en recursos humanos, psicólogo. Actualmente tiene como 25, 28 años. Hijo único. Y él fue el que dijo que todos los que son LGBT es porque no tuvieron una familia estructurada ni sana. O sea, que nuestras familias son disfuncionales, que carecimos de la figura paterna y que seguramente nuestras mamás eran minimizadas. Y cuando me lo dijo, te juro que estuve a 2 de irme a los golpes a este sujeto, porque dije, a ver, güey, tu mejor amiga del trabajo es lesbiana, ¿cómo te atreves a decir eso enfrente de ella? Y no, yo fui la más atacada en ese momento. O sea, para que veas, pero fíjate, o sea, yo me imagino que ha de haber estudiado psicoanálisis o algo así, porque pues normalmente son los que meten más este tipo de terminologías, ¿no? De, ay, es que porque no tuviste papá y porque tu familia y que no sé qué, y bueno, que no les voy a decir que no, algo sí tiene que ver, pero tiene que ver, claro, es una estructura de todo, ¿no? Y no solamente es porque no tengan papá o porque no tengan mamá o porque haya cambiado la estructura familiar,
que una persona sea o no sea del medio. No, o sea, al final la familia sí influye. ¿Por qué? Porque es tu primer núcleo de convivencia. Exactamente. Y va a influir a si eres una persona violenta, va a influir a si eres una persona sumisa, va a influir en si tienes éxito o no tienes éxito. ¿Por qué? Porque son patrones con los que nos familiarizamos y que pues damos por hecho que es lo normal. Exacto. Pero no por una sola cosa, ¿no? ¿Sabes? Dice Nadine, yo siempre me llevé muy bien con mis amigos homosexuales en el trabajo. Qué bien, Nadine. La verdad es que es muy sano porque creo que en el trabajo también como comunidad es importante tener aliados. Sí. Exacto. Yo en mi trabajo no tengo aliados. ¿No? ¿Te has sentido juzgada? ¿Discriminada en el trabajo? Sí. ¿De verdad? ¿Pero qué han hecho? ¿O cómo lo has vivido? Y fíjate, mis compañeritos hombres son hochis. Y cuando llega un comentario medio lechuga, medio machuki, es así como de ¡ah! ¿Qué acabas de decir? Así como todos enfartados. Yo, ¿qué? Que la morra está guapa. O sea, no dije nada malo, pero se atacan. Pero es que también una persona hetero puede reconocer que alguien de su mismo sexo está guapo o es atractivo o atractiva. O sea, la vista es normal. Y eso no implica, el que tú des un elogio a alguien de tu mismo sexo, no implica que ya automáticamente eres homosexual por eso. O sea, es absurdo, pero vamos otra vez a la parte de los juicios, a la parte de la cultura, de la sociedad, de las religiones, ¿no? Aunque te voy a decir, o sea, en la Biblia en ningún momento dice o viene estipulado que solamente debe de haber parejas heterosexuales, ¿no? En el Antiguo Testamento, sí, viene una parte enfocada para la parte del matrimonio, que es en Génesis 2.24, en donde sí dice que el hombre deberá dejar a su mamá y a su papá para unirse a una mujer. Exactamente, para unirse a una mujer. En el Antiguo Testamento sí viene, pero en el Nuevo Testamento está la carta de Gálatas, en donde en la carta de Gálatas en donde habla que pues no hay distinción entre hombre y mujer, ¿no? O sea, no hay una diferencia como tal en sexo, o sea, simplemente somos y ya. O sea, entonces eso abre o genera una apertura a esta parte. Que ojo, no estoy diciendo que o sea, bueno, lo que yo quiero dar a entender es simplemente que en ningún lado de la Biblia como tal, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento sataniza, ni castiga ni condena, pero tampoco fomenta ni promueve. Exactamente, no, simplemente no se toma, o sea, hasta allí, ¿no? No, y hablando un poco de la Biblia, de la vida de Jesús, desde un punto teológico y filosófico, Jesús es un personaje que hablaba mucho del amor. Y del amor, bueno, ya nos vamos a meter, o yo me voy a meter en otros temas, del amor desde un tema energético, filosófico, ¿no? Espiritual 100%. Y esto nos lleva un poquito a la física cuántica, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema ahorita. Porque incluso la palabra desde la versión de Jesús es amaos los unos a los otros. Y yo siempre he hecho ese tipo de cuestionamientos. A ver, ¿por qué si Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, nunca lo desamparó, nunca dejó de amarlo, nunca dejó de ser considerado con él, nunca dejó de preocuparse por él? En el caso de la mujer que era vendedora de caricias, ¿cómo se llama? Ay, no, María. Bueno, creo que todos sabemos. Deberías de saber.
Díganos quién hay en el chat. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿María Magdalena? La rescató. María Magdalena. ¡Ay! Bravo. Y mira que ya es judía. ¿Ya es judía? ¿De verdad? Wow. Casi. La defendió. O sea, la defendió cuando le estaban casi matando a pedradas. ¿Por qué un simple mortal, un simple ser humano, no puede tener la misma compasión y el mismo amor que tuvo Jesús? Exactamente. ¿No? Yo a veces me cuestiono esas cosas, pero como yo estoy loca, no me hagan caso. Pues es que yo creo que ya eso tiene que ver más con religión. O sea, bueno, con mantener a raya a la sociedad más que cosas. Mira, de hasta Dios. Jessica sabe quién es María Magdalena. Qué vergüenza me doy. Yo no me acordaba, perdón, yo no me acordaba. Ya yo soy mala con los nombres, sí. Dice, yo soy hetero y me han preguntado si me gustan las chicas por ser aliada y compartir info o por opinar que alguien es linda. Sí suelen hacer ese tipo de comentarios y es feo. Pero pues es que uno es como es normal que tú seas empático o empática con este tipo de personas porque todos somos seres humanos, todos sentimos, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar mucho para que deje de haber este tipo de violencia y este tipo de discriminación a diferentes tipos de amor. Sí, y esto me lleva a hacerle una pregunta a nuestra comunidad, a la gente que nos escucha, que nos apoya y nos sigue. Si ustedes pudieran cambiar algo en la sociedad para que la comunidad LGBT fuera más plena, más aceptada, más feliz, ¿qué recomendarían? ¿Qué propondrían? Una. Y dos, y esta ya va para nuestra especialista, Ale. ¿Qué podrías recomendar a alguien que aún no se atreve a salir, que aún no se acepta al 100 o que aún no sabe cómo informar a su círculo más cercano de que es parte de la comunidad? Pues ya lo dije desde un inicio, ser amable consigo mismo, empezar esta parte de aceptación, de información, que no se deje llevar por juicios y que se cuestione realmente si lo que aprendió que está mal, realmente está mal, ¿no? Es que es simplemente esto, ser amable con uno mismo, y eso creo que es el consejo principal que voy a dar en cada una de las situaciones, porque cuando no eres amable contigo mismo no te vas a aceptar y no eres capaz de ver más allá, entonces te reprimes y no estás a gusto con lo que eres, ni con lo que haces, ni con lo que tienes, y estás en esta lucha constante contra la vida. Entonces, pero si no te volteas a ver realmente, si no te ves con amor, si no eres amable contigo, no puedes dar un paso hacia adelante, ni puedes avanzar a poder reconocerte y poder justamente empezar ahora sí a conocerte, y si quieres empezar a ponerte ya una etiqueta y decir sí, esto sí soy yo por X, Y, Z, ¿no? O sea, y entonces ya una vez que lo aceptas, ahora sí ya informarle a tu círculo y créetela de que mereces amor, seas como seas, tengas la preferencia que sea, ¿no? Las capacidades que tengas, eres una persona que merece amor y que puede ser completamente libre, y de eso se trata, tenemos que ser libres. Corazón a la Enrique Peña Nieto. Todos los mexicanos lo van a entender, pero bueno. Hola Andrés. Andrés, buenas noches. De Colombia, buenas noches. ¿Qué hora es en Colombia? ¿Eh? ¿Qué hora es en Colombia? Según yo nos llevamos una hora.
Sí, son las 7:38 acá. Súper. Nadine Dice nos Nadine. dice, Lela. Respuesta a pregunta 1. Fomentar el respeto hacia las preferencias de las personas, sea cual sea. Sí, por supuesto. Creo que sí es la regla número 1. Sí. Y Jessie dice, yo le daría empatía a la sociedad y con eso ya ganamos mucho. Ay, Jessie. No sé. Sí, No sé. es que si una persona más empática te hace no tener tantos juicios. Es que qué tanto es ser empático y qué tanto es ser permisivo. Creo que ahí también hay una línea muy delgada que podemos cruzar desde este lado de la comunidad, ¿no? Porque en el afán de ser empático decimos, bueno, sí soy empática y entiendo que no está como informado y entonces le paso que haga sus chistes homofóbicos. Es que sí, no está informado, no está informada o no ha vivido o no ha convivido con una persona LGBT, entonces le paso sus comentarios como exclusivos. Creo que también ahí es un tema muy delicado de hasta dónde sí somos empáticos o hasta dónde va la empatía y hasta dónde va el ser demasiado permisivos e incluso sumisos ante esa idea de empatía. También, pero es que, mira, una persona que no es empática es más fácil que pueda juzgar y es más fácil que pueda catalogar. ¿Por qué? Porque no ve al ser humano como una persona sintiente, ¿no? Y que puede ser lastimada. Ya nos aclara Jessie. Sería desde la sociedad hacia la comunidad LGBT. Bueno, eso sí. Que también es un trabajote, ¿eh? Pues es que todo es un trabajo en esta sociedad tan enferma. Y lo digo en general porque realmente sí estamos enfermos en muchos ámbitos. Estamos viciados. Sí, el respeto, como, pues sí, es que como dice Nadine, yo creo que también el respeto hacia eso, hacia las preferencias, hacia el sentir y ser diferente, que o que algo sea diferente a lo que nosotros normalizamos, porque también dependiendo de en dónde nos eduquemos, vemos las cosas normales o no. Entonces la normalidad es algo también muy ambiguo. Sí, claro, y el respeto también juega, la palabra respeto en este tema juega un arma de doble filo, porque a mí, y lo digo como experiencia, me ha tocado escuchar esta frase de, pues yo respeto, pero que no me abrace. O yo respeto, pero es que a veces sí siento que se me insinúa. ¿Sabes? Entonces, no sé, es complicado. Sobre todo en la cultura, no sé si latinoamericana en general, pero en la cultura mexicana sí es complejo. Eso sí, tienes muchísima razón. Pero bueno, ¿hay algo más que quieras agregarla, Guzmán? Solo una pregunta, ¿cuándo es la marcha en Colombia? La marcha en Colombia creo que es el siguiente fin de semana. Aquí también. El 27. El 27. Ajá. Sí. Entonces, ok, pues compártanos. Compártenos quién va a ir, quién no va a ir. Si son de México, avísenme para encontrarnos por allá desde tempranito. Tempranísimo. Invítenme. Acá yo tengo unas sí, conocidas que son justamente del medio de la comunidad y ya me han dicho que vayamos. Mándalas para acá, yo las recibo. Justamente yo dije, uy, te llevaría re bien con ellas. No, hombre. Es más, terminando este en vivo voy a comprar mis boletos a Colombia. Eso, sí, para que las conozcas. Me convenciste. Pues bueno, por mí, bueno, no sé, Guzmán, ¿ya hay otra pregunta que quieras hacer? ¿Algo más que quieras agregar?
Pregunta no, comentario sí. Recuerden que este es un espacio seguro, no juzgamos, no criticamos, no condenamos. Sea el tema que sea, siéntanse seguros, seguras de compartirnos sus necesidades, sus incertidumbres. Y por alguna situación la están pasando mal, escríbanle a Ale, escríbanle a mí. Uh-huh. A lo mejor no les vamos a dar la solución, pero vamos a estar en toda la disposición de poder escucharles, y si está en nuestras manos, de poder acercarles a las personas o a los medios que les puedan apoyar. Exactamente. Pues por mi parte, si hoy hay algo que quiero que se lleven de este live, es que pues no tienen que apresurarse a ser quienes son, a descubrirse, a cuestionarse, cambiar, explorar o reafirmarse. También forma parte del camino del ser humano, y que no le deben como tal una explicación a nadie sobre su identidad, pero sí se deben a ustedes mismos vivir una vida auténtica, que eso es lo importante. Sean pacientes con su proceso, rodéense de personas que los respeten, y recuerden que ser diferente nunca ha sido un error, ¿no? Muchas veces es el inicio de algo que realmente va a ser extraordinario para su vida. Ser feliz es la prioridad en este mundo. Exactamente, sean felices. Eso es todo lo que les deseamos a ustedes. Sean felices y estén en paz consigo y con todos los que los rodean. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, si quieren aportar algo, también nos pueden mandar mensajito, y bueno, con mucho gusto les estaremos contestando. Esperen este video en YouTube próximamente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ale, por poder dedicarle un espacio a este tema que para mí es muy importante, más allá del morbo de la moda, desde la conciencia. Exacto. Y pues gracias también a nuestra gente bonita por seguirnos, por apoyarnos. Compártanos, difúndanos y hagan que estos mensajes de amor y de conciencia lleguen a más personitas. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a todos por sus regalos, que no los estuve mencionando. A Mono, a Sol, que estuvieron ahí mandándonos sus regalitos. Bien, llegamos a 31. Oigan, nos fue súper bien. Pues cuídense mucho, mi gente bonita. Muchísimas gracias por dedicar tiempo a este live. Recuerden que los queremos muchísimo y los queremos ver brillar. Nos estamos viendo para el siguiente live, que les vamos a avisar si lo hacemos en viernes o en miércoles, porque con el mundial esto está difícil. Está complejo. Está complejo, entonces les vamos avisando. Pero de que hay live la siguiente semana, hay live. Les queremos mucho. Muchísimas gracias, La Guzmán. Besitos a todos. Y adiós. Cuídense. Adiós.